12 del mediodía, 31 minutos en todo el país. Abrimos un nuevo espacio mano a mano. Daniel, ¿con quién vas a charlar hoy? Bueno, ya estoy saludando a la concejala María Sol de la Torre, presidenta de la Comisión de Políticas de Género, Mujer y Diversidad. ¿Cómo está, licenciada? Buen día, un gusto. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, flamante comisión y un trabajo por delante inimaginable, ¿no? Teniendo en cuenta las problemáticas. Totalmente, un trabajo inmenso, pero bueno, con mucho orgullo también de poder haber conseguido la creación de la comisión, una demanda que entiendo que tardó en llegar al Consejo, pero que por suerte tuvo el mejor desenlace, que es crear la comisión. Ahora nuestro trabajo va a ser llenarlo de iniciativa política que tienda, como digo yo, a atender lo urgente, pero también lo estratégico. En ese sentido, hay cuestiones vinculadas a la emergencia en violencia de género, que sabemos que estamos viviendo en nuestro municipio hace mucho tiempo, y que tiene su expresión en las violaciones o en los femicidios como máxima expresión de esa violencia, pero que también es producto de una estructura desigual que es lo que garantiza esos niveles de violencia que pueden terminar en la punta del iceberg más visible, pero que se sustentan sobre todo una estructura social de desigualdad. Entonces la idea de la comisión es poder trabajar en esos dos niveles, en esos dos planos, construyendo política pública, política de Estado, con una forma que entendemos es la de la escucha activa, es decir, tomando las iniciativas que ya la comunidad organizada desarrolla para hacer frente a esa violencia de género y transformarla en iniciativas del Estado, digamos. Así que esa es un poco la intención, un poco ambiciosa que tenemos con la comisión, pero con ese compromiso vamos a trabajar porque entendemos que puede ser una herramienta que aporte a transformar este sistema en el que vivimos, que como sabemos es muy desigual en muchos niveles y en particular en relación a las cuestiones de género. Bueno, no es poca cosa que el Consejo Deliberante tenga el 50% del gobierno municipal, aun cuando se identifica al intendente como la figura política ejecutiva, pero el Consejo Deliberante tiene herramientas y este espacio de debate seguramente lo va a demostrar, como la Comisión de Seguridad Ciudadana, que las cosas que se dicen por fuera de la Casa de la Democracia pueden tener una perspectiva de realización desde la propia mirada del Consejo Deliberante. En ordenanzas, en hechos concretos, ¿no? Totalmente. Por supuesto, siempre es necesario para que una iniciativa legislativa se lleve adelante, para mí, por lo menos dos cosas, ¿no? La voluntad política de quienes llevan adelante el gobierno en clave ejecutiva, digamos, y la apropiación de esa ordenanza, de esa ley, de ese nuevo derecho, por parte de la comunidad en su conjunto, porque si no también muchas veces pasa que en los ámbitos legislativos se pueden sancionar muy buenas leyes o muy buenas ordenanzas, que después si no está la voluntad política de quien gobierna o la apropiación del pueblo, no se llevan adelante. Entonces necesitamos que se den esos tres elementos, sumando, ¿no?, al Consejo Deliberante, y me parece que en este área, en esta cuestión que es la perspectiva de género y la lucha contra la violencia de género, hay un compromiso social muy grande y hay un compromiso de todos los gobiernos, más allá de la identidad partidaria, con erradicar estas formas de violencia. Entonces, tengo la expectativa de que podamos desarrollar un muy buen trabajo que por sobre todas las cosas ponga en el centro a las mujeres y a las personas del colectivo LGTB del partido de General Pueyrredón en el centro, y entender que lo que estamos haciendo es legislando para que esas personas puedan vivir un poco mejor. Entonces, la verdad que la expectativa es alta. Por supuesto vamos a estar también haciendo un seguimiento de las políticas que se llevan adelante desde el Ejecutivo para poder garantizar ese contralor, ¿no?, que también hacen los poderes legislativos, pero la mayor intención es trabajar articuladamente en un equipo de trabajo que va a ser la comisión en la gestión de estos proyectos. Y bueno, así se manifestó también en la composición de la comisión, todos los miembros con esa voluntad de trabajar en este sentido.
Bien, ahora, insisto desde hace bastante tiempo que en estas particularmente 2 décadas de inicio del siglo XXI, las mujeres han hecho una verdadera revolución social y a la vista está lo que han alcanzado en una sociedad que miraba de reojo y sabía específicamente que estaban pasando cosas realmente muy, muy duras para las mujeres o contra las mujeres. Ahora, tampoco se ha podido frenar esta problemática de la violencia de género, ¿no? Esta cuestión intrafamiliar que es muy difícil de erradicar. ¿Qué mecanismos, qué herramientas piensan ustedes que pueden ejecutarse desde una discusión en el Consejo Deliberante? Totalmente. Bueno, vos pensás que nosotras hace no tanto tiempo las mujeres no podíamos votar. Entonces, la verdad que los cambios que vamos viviendo son muchos, son muy marcados, pero al mismo tiempo arrancamos tan atrás que si bien son muy grandes esos cambios, no se materializan en una igualdad de derechos con los varones que sea inminente. Entonces, es como vos decías, en los principios de este siglo, y sobre todo a partir del Ni Una Menos, en el 2015, pero no solamente desde ahí, ese es uno de los hitos que tenemos, ¿no? Sobre todo en nuestro país, hemos logrado visibilizar la violencia de género. Nosotros tenemos una ley nacional, que es la 26.485 de violencia de género, que con esa ley se reconoce la violencia de género, porque hasta ese momento la violencia que sufrían las mujeres en su hogar, la violencia intrafamiliar o doméstica, estaba vinculada siempre a la idea de los problemas pasionales, las cuestiones más, como que si un varón le pegaba a una mujer, una cuestión de amor, como si eso fuera el amor, ¿no? Entonces, nosotros lo que logramos es, en primer punto, visibilizar esa violencia. Hasta ese momento no se cuantificaba, solamente, incluso hoy, los datos que hay son garantizados por las organizaciones sociales, las organizaciones feministas. Al día de hoy el Estado está trabajando en un registro estatal de los femicidios y los datos de la violencia de género, pero todavía está muy atrasado el Estado en esos datos estadísticos, que lo que nos permiten es visibilizar, cuál es esa violencia, cuánta de esa violencia llega al Poder Judicial, es decir, se manifiesta en clave de denuncia y llega a un juicio, cuánto solamente queda en el poder de policial, digamos, en la denuncia. Y entonces, a partir de esas características que tiene esta violencia de género, poder trabajar en políticas de Estado para erradicarla. Eso es un proceso muy complejo, donde lamentablemente las instituciones suelen ir más lento que la sociedad, entonces las transformaciones estatales son más lentas. Un claro ejemplo de eso es la justicia, y nosotros entendemos que existe esta ley nacional. De hecho, necesitamos una ley de estas características como la Ley de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género. También la necesitamos en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros en la provincia de Buenos Aires seguimos teniendo una ley que habla de la violencia intrafamiliar nada más. Entonces, si yo salgo a la calle y un señor me viola o me pega porque solamente soy mujer, eso no entra dentro de la concepción de la violencia de género en el partido, o sea, en la provincia de Buenos Aires, porque no tenemos esa ley. Entonces necesitamos esa ley provincial, necesitamos trabajar en un montón de cuestiones que hacen a la violencia de género, por ejemplo, económica, que no es la violencia física. La violencia económica es que una mujer no pueda salir de un círculo de violencia o una relación de pareja por el simple hecho de que no tiene acceso a su propio dinero o al dinero que construyeron en familia, o que no se reconoce los trabajos que ella hizo. Muchas veces han sido utilizadas en los negocios familiares, y entonces las deudas que se generan están a cargo de las mujeres, entonces no pueden acceder a contribuciones del Estado para poder salir del círculo de la violencia. Bueno, la situación es realmente muy compleja porque hay una trama económica, social, política que ha garantizado esta desigualdad de los géneros, ¿no? Y esto que decías vos al principio de, una composición paritaria en el Consejo Deliberante, que es algo que tenemos hace apenas 4 años, una ley de hace 4 años, nos permite
a la hora de pensar política pública, pensar también en clave de género, porque ahora estamos las mujeres ahí, antes no estábamos, entonces, claro, que somos las que la padecemos, entonces podemos pensarla, obviamente no pensamos que solamente las mujeres tengan que construir políticas con perspectiva de género, ¿no? Pero estar ahí no es lo mismo que no estar, y construir alianzas con los varones tampoco es lo mismo que no construirlas, para poder entender que es una trama social de siglos la que tenemos que transformar. Bien. Bueno, concejala, ojalá que esta comisión sea caja de resonancia de todas estas problemáticas, ¿eh? En cualquier momento seguimos este mano a mano. Ha sido muy amable. Sí. Muchas gracias. Un abrazo grande.